Bueno, pues inauguramos este 28 Jaris, bueno, las charlas, porque ya se inauguró ayer, de la primera charla de este Jaris, que por la temática que vamos a desarrollar, sí me parece que verdaderamente puede ser tenido como un retiro de Cuaresma, como tantos otros Jaris que hemos hecho durante la Cuaresma, porque va a estar muy centrado en las actitudes propias de este tiempo y también en la posibilidad de hacer de ellas un proyecto de vida cristiana, porque con Dios hacemos historia. Hay dos libertades que entran en juego, la suya y la nuestra, y por eso es importante prever, repensar, revisar, hablar con Dios, ¿no? para caminar hacia adelante y hacer una historia de salvación con Él. A mí me toca hablar de la primera actitud que vamos a plantear, la primera disposición, que es la disposición de la oración. El título es Oración para que Dios esté en el centro de la vida. Y como era la primera charla, pues yo voy a un poco a enmarcar estas tres actitudes. Como ya hizo ayer Gonzalo, no habíamos hablado, pero nos hemos puesto de acuerdo porque era obvio que las tres actitudes que vamos a desarrollar o experiencias religiosas de las que vamos a hablar tienen un marco muy propio en la Cuaresma, que es el marco del miércoles de ceniza y el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, que se lee ese día. La lectura de Mateo 6, esta pequeña perícopa, el Evangelio del miércoles de ceniza, verdaderamente nos presenta un programa de vida, que es el que nosotros nos vamos a detener a reflexionar durante estos días, y que nos da unas directrices para encarar el tiempo de la Cuaresma, que son el ayuno, la oración y la limosna, o como vamos a tratar nosotros, oración, ayuno, limosna, en este orden. En el siglo IV, cuando se fijó la duración de la Cuaresma en 40 días, se hizo en relación, todos lo sabemos, ¿no?, pues de los 40 años que Israel estuvo en el desierto, y también haciendo referencia a los 40 días que Jesús pasó también en el desierto antes de iniciar su predicación, el anuncio del reino, su vida apostólica, su ministerio público. 40, por lo tanto, en el pueblo judío y también para nosotros los cristianos, en nuestra tradición, es un número que nos hace referencia a un tiempo de preparación importante e intenso para vivir un encuentro con Dios. Es el momento de la purificación. Por lo tanto, la Iglesia, cuando definió ya, porque el tiempo litúrgico de la Cuaresma tiene una pequeña génesis, ¿no?, cuando en el siglo IV se fija, el inicio de la Cuaresma se comienza 6 domingos antes de la Pascua de Resurrección. Es lo que se llamaba el domingo de la Cuadragésima, o sea, el domingo día 40, antes de la Pascua. Poco a poco, en la práctica cristiana, el ayuno empezó a tomar muchísima fuerza, hasta tal modo que en el siglo VI, VII, se tuvo que replantear el inicio de la Cuaresma porque no había tradición en la Iglesia Católica, en el cristianismo, de practicar el ayuno en el domingo, porque el domingo es por excelencia Día del Señor. Son impresionantes incluso las lecturas que el domingo nos presenta, sobre todo en la liturgia de las horas, nosotros que la rezamos en la Cuaresma. Es un día consagrado al Señor, no hagáis duelo ni lloréis, dicen siempre las perícopas de laudes, sobre todo, indicando que el domingo es el día, aunque sea el tiempo cuaresmal, que no podemos perder de referencia que nosotros vivimos una fe pascual, en la que celebramos que Jesucristo ha vencido a la muerte y al pecado. Por lo tanto, iniciar la Cuaresma en el día en que se enfatiza la Pascua y en el que el cristiano no puede practicar pues la práctica cuaresmal por excelencia, que era el ayuno, replanteó el uso litúrgico, no la celebración litúrgica, y apareció el miércoles de ceniza. Un dato así anecdótico es que en la diócesis de Milán, que se sigue un rito propio, el rito ambrosiano, ellos estuvieron al margen de esta normativa litúrgica de la Iglesia romana y mantienen el inicio para ellos no existe miércoles de ceniza, y mantienen el inicio de la Cuaresma el domingo de la Cuadragésima. Vale. Bien, hecha este marco litúrgico, quisiera empezar hablando, ¿no?, sobre la necesidad de la oración. Ese es el primer punto, ¿no?
Jesús, en el paso de Mateo 6, fijaos que no nos recomienda orar, o no nos exhorta a la práctica de la oración, no nos da consejos para animarnos a la oración, porque Él da por supuesto que el hombre religioso es un hombre de oración. Jesús no dice, oye, tenéis que orar, planteároslo, tomáoslo muy en serio, tenéis que dedicar un tiempo a Dios, a ver cómo organizáis el horario, pero hay que levantarse un poco antes, o hay que cortar en algún momento el día para que busquéis un ratito para orar. Eso nunca lo dice Jesús. Eso nosotros son nuestros problemas, pero Jesús no cuenta con ellos, porque da por supuesto que la oración es una práctica propia, ¿no?, de una persona que tiene una experiencia religiosa y que está buscando a Dios. Más bien, Él lo que nos va a plantear es cómo debemos orar. Nos va a explicar el modo de orar nuevo, la novedad que Él trae en el trato con Dios. Me parece, a mí esto es la primera cosa que me ha llamado bastante la atención, ¿no? Y que se puede un poco plantear con las otras 3 actitudes de las que vamos a hablar después. ¿Por qué? Pues porque realmente la práctica de la oración es una práctica que ha estado presente y que es común en la totalidad de los fenómenos religiosos de todos los tiempos. Esto es una cosa muy seria. O sea, los hombres y mujeres que se han tomado en serio a lo largo de los siglos la búsqueda de Dios y la experiencia religiosa han sido hombres y mujeres de oración. Lo han podido hacer a través de una religión instituida o lo han podido hacer a través de una búsqueda personal, de una forma autónoma, pero la oración, por lo tanto, forma parte de esos elementos o actitudes o formas comunes esenciales de cualquier experiencia religiosa. Por lo tanto, tiene una importancia esencial, es como connatural. Si hay una experiencia de Dios, uno se dedica a la oración, un poco así, o cultiva la oración. De aquí se sigue algo obvio, ¿no? Que es que pues una seria y auténtica comprensión religiosa de la vida y de la existencia humana debería tomar muy en serio este pilar que forma parte y que ha estado presente, ¿no?, pues en toda experiencia religiosa. Yo creo que volver un poco, esto es lo que ha hecho la fenomenología de la religión, ¿no?, y la psicología de la religión, como buscar aquellos elementos permanentes y constantes en toda experiencia religiosa, no solo en el cristianismo, y que por lo tanto hablan de cómo el genio religioso del hombre ha intentado pues plasmar su búsqueda de Dios. Por eso podríamos reflexionar que la falta de interés actual hoy hacia la oración, ¿no?, pues me parece que puede ser un detonante de la falta de interés hacia un serio compromiso religioso. O sea, la negligencia en el ejercicio de la oración a mí me parece que es un indicador de la poca talla y la poca exigencia espiritual y religiosa que nosotros tenemos, o la poca sensibilidad o interés hacia las cuestiones de Dios. Realmente quien ha tenido una experiencia de Dios, una de las primeras exigencias que le surgen de forma natural es la exigencia de la oración. Por lo tanto, primero partiendo de este análisis, ¿no?, tendríamos que decir que la oración es necesaria, ¿no? Y quisiera describir ahora también por qué es necesaria la oración, por qué esta insistencia de la oración. Bueno, y voy a dar como 3 razones, ¿no?, que yo he estado reflexionando. Primero porque, mirad, algo que ha dicho muchas veces Gonzalo en los Haris y que es verdad, ¿no?, y a nosotras en la comunidad, pues porque la experiencia de Dios, el trato con Dios, la vida de Dios no es fácil, ¿no? No es una cosa sencilla, ¿no? Con Dios nos tomamos un café, no le llamamos por teléfono. Es decir, el ser humano no tiene una experiencia inmediata de Dios. Y el trato con Él no es sencillo.
el hombre le percibe y le atisba a tientas. Dios nos encuadra en nuestras dimensiones de comprensión, de encuentro de vida espaciotemporales, ¿no? Se deja encontrar misteriosamente en ellas, pero a la vez se esconde, y por lo tanto el hombre se descubre a sí mismo como un eterno buscador. Quizá la experiencia religiosa por excelencia es la del deseo, la del anhelo, la búsqueda, la espera, la vigilia. La forma de relacionarnos con Dios es muchas veces la sed, el clamor, el grito, la súplica. Y en esta dinámica, la oración es una grandísima aliada para no perder esta actitud de búsqueda. Porque ella es un momento en el que se afinan todos nuestros resortes humanos, en el que nos estamos más predispuestos para vivir este encuentro con Dios, que no es sencillo. O sea, gracias a la oración, en la que un poco pues nos deshacimos o vamos aprendiendo, ¿no? Vamos aprendiendo a deshacernos de lo superficial, de lo inmediato, de lo reactivo, ¿no? Pues de lo que se nos echa encima, porque en la vida vivimos con las cosas echadas encima, ¿no? Las personas, las llamadas, los reclamos, y en la oración un poco empezamos a despegarnos de todo eso, a entrar en otra dinámica, que es la dinámica de relación con Dios. Y entonces la oración nos ayuda a no bajar la guardia, a predisponernos, a crear un talante, los sentidos espirituales, abandonar un poco una actitud ruda, vulgar, superficial, de lo inmediato. Es como esa sensibilidad del espíritu, como forma de vida, a la que nos ayuda la oración. Por otro lado, también necesitamos la oración porque para poder reconocer, no es que Dios se esconda, ¿no? Segundo paso, nosotros no tenemos una experiencia de un Dios que se esconde, nosotros tenemos una experiencia de un Dios que ha salido a nuestro paso, ha salido a buscarnos, ¿no? Como hoy leíamos en la parábola del hijo pródigo. Pero para incluso reconocer esas búsquedas de Dios, esos momentos teofánicos, esos espacios de gracia, es verdad que Dios hace lo que quiere y cuando quiere, nos tira del caballo como San Pablo, pero cuidado, que San Pablo era un judío piadosísimo. Claro, a veces pensamos que era un tío que estaba en la discoteca. No, es que era un hombre que en su tradición era de una gran radicalidad y un gran cuidado de la vida religiosa de su tradición. Vale, y Dios le tira del caballo. Dios puede tirarnos del caballo en cualquier circunstancia y situación, pero en lo cotidiano, para poder descubrir las huellas de Dios, su presencia en nuestra vida, esas búsquedas suyas, los detalles que Dios tiene, sus cercanías, para eso es muy importante practicar y cultivar la oración. Primero porque Dios generalmente nos habla allí. A ver si vamos a buscar a Dios donde no está o donde es más difícil. Entonces, ¿por qué hay que practicar la oración? Pues porque tenemos experiencia en nuestra propia tradición, con las fuentes de la revelación, de que Dios habla en el silencio del corazón. Luego vamos a ver más despacio, ¿no? En el desierto, en el retiro, donde no hay tumulto, donde nos encontramos con nuestra propia verdad, en la oración, en el diálogo con Dios, en el diálogo con Él, en la escucha de su palabra. Entonces, estos toques divinos se perciben y somos más sensibles a ellos gracias a la oración, al cultivo de la oración. Y por último también, pues porque en la propia tradición religiosa en la que nosotros nos encontramos, ¿no? En nuestra fe cristiana, en la Iglesia Católica, para poder aprovechar los espacios teofánicos que la Iglesia nos da, donde nos dice, aquí Él está presente, pues para poder aprovechar esos espacios,
requerimos de vivirlos en una actitud orante. Es necesario vivirlos en una actitud orante. Para poder reconocer esta presencia cierta que la Iglesia nos dice, aquí Él está, aquí te puedes encontrar con Él, pues si lo vivimos desde una actitud orante, es más fructuoso la participación en estas mediaciones eclesiales de la presencia de Dios para el encuentro con Él. En resumen, el hombre religioso tiene necesidad de la oración, porque la oración le recuerda aquello que busca y anhela, para lo que está hecho. La oración es purificación y capacitación para reconocer la presencia de Dios. Y luego la oración es un espacio privilegiado donde Dios se nos entrega. Es una mediación por excelencia. Vale. Ahora, ¿cuál es la novedad del mensaje de Jesús sobre la oración? Ya lo hemos dicho, Jesús da por descontado, ¿no?, que nosotros practicamos la oración, y lo que Jesús pretende, ¿no?, y lo que nos enseña es a depurar y a practicar de una forma nueva esta búsqueda de Dios que es la oración. En Mateo 6, que es el marco en el que se habla de la oración, del ayuno y de la limosna, Jesús lo que está explicando, está contraponiendo, es el modo de concebir la justicia, ¿no? Cuando dice, no practiquéis vuestra justicia, ahí empieza, ¿no? Delante de los hombres, sino delante de Dios. Y luego desarrolla cómo practicamos la justicia a través de la oración, del ayuno y de la limosna. Vale, la justicia, primer concepto teológico que a lo mejor no comprendemos muy bien, es la fidelidad, ¿no?, la fidelidad al Dios Santo. Esa es la justicia. O sea, no busquéis la fidelidad a Dios, ¿no? Ese es el modo de responder que tiene el judío al grito de Dios, sed santos como yo soy santo. O sea, para ellos la justicia, que es responder a esta petición de Dios, sed santos como yo soy santo. Y para el judío la respuesta a esta llamada era la práctica de los deberes religiosos. Hemos comprendido, ¿no? Vale. Y Jesús lo que contrapone es buscar la justicia, es decir, el ser santo, el ser como Dios, en el sentido más positivo, llegar a tener las entrañas de Dios, ¿no?, desde una actitud de buscar la propia gloria, la vanagloria, ser vistos por los hombres, o a una justicia que descansa en la secreta bendición de Dios. Esa va a ser la clave de la depuración de Jesús. Es decir, Jesús va a hacernos una llamada a entrar en lo interior del corazón. Practicad vuestra justicia en lo interior de vuestro corazón. ¿Cómo hace esto? Pues dándonos dos advertencias, ¿no? Una, cómo no hacer, y otra, cómo hacer. Vale. ¿Cómo no hacer? ¿Cómo no practicar la oración? Es el momento de la discontinuidad, cómo no hacer, ¿no?, de la ruptura, de la crítica de Jesús, a lo que él rechaza completamente. Y fijaos, es la negativa a hacer de la religión y de la oración, de las prácticas piadosas, de lo sagrado, una seguridad personal, una conquista, un reconocimiento. Jesús lo que critica es el servirnos de Dios para ganarnos a nosotros mismos. Que es la perversión de la experiencia religiosa. Y que no es tan extraña. Cuando utilizamos a Dios para el propio provecho, buscar a Dios para la propia gloria,
De modo que, fijaos, la oración incluso, y la religión, y las prácticas religiosas, dejan de ser un medio de religación con Dios, ¿no? El lazo que me une a Dios, para convertirse, en aquello que me sacia de mí mismo, que me da seguridad, que me reafirma en mis potencialidades. Y cuando es así, como el hombre es un ser de relación y al final por sí mismo no nos podemos asegurar nosotros nada, pues si no hacemos la religación con Dios, pues la hacemos con nosotros, ¿no? Y entonces los otros son los que se van a convertir, ¿no? Si no hacemos este lazo de religación, de comunión con Dios, que es la experiencia de oración por excelencia, la hacemos con los otros. Y los otros se van a convertir en garantes de nuestra propia justicia, en los jueces de la propia santidad, en la medida de nuestra verdad. De modo que nos quedamos, él critica, ¿no?, la oración que se hace para que los otros la vean. Esclavos de las opiniones, de los juicios y de los pareceres humanos. A lo mejor en nuestra época, que pasamos de todos y de lo que piensan de nosotros, como que nos da igual, o no lo sé. Es una complicadísima mentira. La primera, que es cuando nosotros nos convertimos en nuestra propia medida de el Dios que nos resarce a nosotros mismos, ¿no? Una complicadísima mentira, o el Dios que nos resarce a nosotros mismos porque nos da seguridad respecto a los demás. Pero en la que caemos, ¿no?, cuando pues vivimos engañados, cumpliendo por apariencias, ¿no?, según el placer de los demás, cuando Dios ya no tiene voz ni espacio, porque le hemos acallado con nuestra aparente justicia y santidad personal. Por ejemplo, ¿no?, yo he pensado en algunas cosas mías, ¿no?, también. Pues cuántas veces nosotros, que nos dedicamos bastante tiempo, ¿no?, siempre hay que dedicar más, pero cuántas veces la oración es un momento para serenarme yo, ¿no?, o para descansar, o yo llevo la oración, ya llevo pensada qué voy a hacer. Cuánto me cuesta vivir esos tiempos sin yo organizarlos, abiertos a la voz del Espíritu. Cuántas veces aprovecho para hacer ahí algo de provecho, leer algo, oye, ya que está, ¿no? Vale. Un nuevo modo de hacer va a proponer Jesús. Y él dice, tú en cambio no te pongas en la calle, no. Cuando vayas a orar, esta va a ser la clave, ¿no? Hay que guardar esta frase en el corazón. Entra en tu aposento, entra en tu cuarto, dice también tu habitación, algunos textos. Después de cerrar la puerta, ora a tu Padre, que está allí en lo secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Es el texto, ¿no? Luego os digo el versículo, que no lo he puesto aquí. Jesús pone el acento en la autenticidad de estos actos cuando se realizan ante Dios, de cara a Él. Cuando Dios, como es el título de la charla, es el centro de la vida. Dios mi público. Mi público es Dios. Y más que el centro, pensaba, cuando Dios es la entraña de la vida, porque es un centro hacia lo profundo. No solo el centro, sino un centro en lo profundo, la entraña de la vida.
Y es que en realidad esto es la oración. Lo otro no es oración. No sé, serán prácticas piadosas, bueno, no sé. No lo he pensado eso, ¿vale? No quiero... Pero lo otro no es oración. La oración es el momento del corazón a corazón con Dios. Del cara a cara con Él. Es el reconocimiento de la alteridad que es Dios. Una libertad que yo no domino. Ante la que me pongo para entrar en una relación personal. Dios es un tú, no es una idea, no es una energía. Dios es un tú, es alguien. A las personas se las habla y ellas nos contestan. Y a veces las personas no nos contestan con palabras de estas. Tenemos a alguien enfermo, lo sabemos. Nos contestan de otro modo. La oración, por tanto, es un riesgo, porque todo encuentro personal conlleva algo que yo no domino, que no controlo. Es una confrontación. Me recordaba cerrar la puerta, ¿no? Entrar en el cuarto, al paso de la escritura, cuando... se me ha ido el nombre, creo que es Jacob, tiene que cruzar el valle, ¿no? Tiene que cruzar un río, deja todas sus cosas a la orilla, ¿no? Del río, lo cruza y tiene su lucha con Dios. Eso es la oración. Entrar en tu cuarto. Vamos a entrar, ¿vale? Ahora vamos un poquito a desgranar esta frase. Entra en tu cuarto. Entra en tu cuarto. La oración del corazón. Jesús desenmascara todo lo que pueda haber de hipocresía. Un doblez entre lo de dentro y lo de fuera. Lo de fuera solo tiene valor si es reflejo de lo de dentro. Pues el verdadero encuentro con Dios se realiza en lo secreto. Esta centralidad del corazón, como sede de la experiencia religiosa, limpia la vida del creyente de toda mentira de apariencias, comparaciones, juicios rápidos. La vida espiritual no se mide por lo que se ve. La vida espiritual es eminentemente espiritual, no se ve. Y las mediaciones de las que nos servimos para llevarla adelante tienen valor en cuanto que son expresión de este acontecimiento interior. Brotan de la primacía del corazón. Jesús en realidad nos está haciendo una llamada a la interioridad. Entra en lo secreto. En esta perspectiva he estado revisando la imagen que nos da Lucas de Jesús en su Evangelio. Ya sabéis que Lucas es un evangelista especialmente sensible al Jesús orante. He ido revisando los pasos en los que Lucas nos habla de Jesús que ora, así expresamente, ¿no? Os los voy a leer. Solo he cogido los versiculitos, ¿no? Pero quiero que imaginéis estas pequeñas frases tienen una imagen, ¿no? Jesús, bautismo. Jesús ya bautizado se hallaba en oración y se abrió el cielo. Y llegó una voz del cielo: tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Su fama se extendía cada vez más, pero él se retiraba a los lugares solitarios donde oraba. Por aquellos días se fue al monte a orar,
y pasó la noche orando a Dios. Estando una vez orando a solas, subió al monte a orar. Mientras oraba, el aspecto de su rostro se mudó y sus vestidos eran de una blancura fulgurante. Se apartó de ellos como un tiro de piedra y puesto de rodillas oraba. Hay dos elementos que se reiteran con fuerza. Uno, la soledad, el retiro. Jesús ora a solas. La soledad es su cuarto. Entra en tu cuarto. La soledad es el cuarto de Jesús. En medio de su vida cotidiana, Jesús se retira de los otros. Sube al monte y esto lo hace además especialmente en la noche. Es lo secreto de Jesús. He pensado en lo secreto, ¿no? En lo secreto de varios personajes de la Escritura. Por ejemplo, la noche estrellada, allí donde Abraham escucha la voz de Dios, su secreto. El lugar, su cuarto, ¿no? La cueva de Elías, donde él se retiró. La voz en la noche que escuchaba Samuel. El corazón donde María guardaba las palabras de su hijo. Fijaos, ¿no? La ceguera de Pablo, después de la conversión, ¿no? Sabéis que Pablo está 3 días sin ver. La ceguera de Pablo, su secreto, su cuarto. La gruta de Bernardita. Es el espacio de la mayor intimidad con Dios. ¿Cuál es tu secreto? ¿Cuál es tu cuarto? El espacio, el lugar, el momento donde tú te retiras a orar. Y segundo elemento que nos revela, que nos ilumina entra en tu cuarto y que nos revela la oración de Jesús. Allí en el cuarto se descubre la propia verdad. ¿Quién soy? En esta soledad, Jesús vive la mayor intimidad con el Padre. Es el espacio donde Él ahonda en su propia verdad, en el ser hijo. Y a través de la oración, Jesús invitándonos a orar, a entrar en el cuarto, nos quiere introducir en su propia experiencia de filiación. Jesús nos quiere hacer partícipes del secreto de su vida, que es saberse, reconocerse, sentirse hijo. Y no es banal que de estas experiencias de oración un día Él enseñe el Padre Nuestro. Porque en todos los textos, en los 3 sinópticos, Jesús enseña el Padre Nuestro después de ver a los discípulos orar. O cuando está explicando cómo tenemos que orar. Fijaos que, por lo tanto, una pequeña consecuencia de esto es que este cuarto, esta soledad, esta intimidad, no es un espacio de aislamiento, sino que es el lugar donde encontramos, ¿no?, la propia verdad, la propia identidad, y de donde brota toda la actividad posterior de Jesús, todo su amor, toda su misericordia, porque el saberse hijo, el saberse, ese saberse que es saboreo, le hace saberse hermano. Hermano con los hermanos. Por eso, al entrar en tu cuarto hay otra pregunta, ¿no? Primero, ¿cuál es tu secreto? ¿Cuál es tu cuarto? Y luego, ¿cuál es tu nombre ante Dios? ¿Qué te revela Dios de ti en esos espacios de oración? Tu identidad más profunda. Porque un hombre de oración
Es un hombre que ha encontrado una confianza básica para vivir, porque se sabe sostenido por otro. Vale, y ahora el último paso. Tu Padre que ve en lo secreto, que está en lo secreto, ¿vale? Está seguro. También me han tocado, me han impresionado estas palabras, ¿no? Tu Padre está allí en lo secreto. Porque nosotros que nos pasamos el día, ¿no? Buscando a Dios, es tan complicado, ¿dónde está? No sé qué. Y ya le ha dicho Jesús, tu Padre que está allí en lo secreto, ¿no? Esto ya lo dice San Agustín con su itinerario, con su llamada a la interioridad, ¿no? Vamos a los montes, vamos a ver los grandes paisajes, las maravillas, hacemos cosas rarísimas, ¿no? A veces para buscar a Dios, donde hay una cosa extraordinaria, allí vamos, a ver qué pasa. Y Jesús ha dicho, ¿no? Tu Padre está en lo secreto y tu Padre ve en lo secreto. No vayas fuera, que en el hombre interior habita la verdad. Se tiene que vivir, por lo tanto, así, desde lo íntimo, para reconocer las otras presencias de Dios. Dios nos espera en lo secreto del corazón. Es el otro lado del mundo que no se percibe. Porque claro, yo pensaba, pero si lo secreto es lo que no se ve, pero ahí es donde Dios nos ve. Eso que no se percibe a primera vista, que está más allá, que se esconde y por lo tanto no es espectacular, no es grandioso, no es lo que nos golpea, ¿no? Lo que puede pasar desapercibido, eso que se nos puede escapar, allí está Él. Y allí Él nos ve. Este ver de Dios, habla muy bonito de ello, así también tenéis un libro para poder leer. En El Dios de los Cristianos, Ratzinger, que es un libro pequeño pero muy interesante, habla muy bonito tiene esta idea muy bonita, ¿no? Del Dios que ve, tu Padre que ve en lo secreto, ¿no? Dice que es una imagen presente en toda la experiencia religiosa de la humanidad. Dios es el que ve, el Dios de los cristianos. Dios es el que ve, dice, las religiones antiguas representan a Dios como un ser de ojos grandes, que vigila, que mira en todas direcciones, que no se le escapa nada. Cuidado, que Dios te ve. Era un Dios ojo, un Dios juez, ante el que el hombre siente mucho respeto, porque en todas partes, sin cobijo ni evasión, su vida, la vida del hombre, está patente a una mirada. Sabe que vivir es ser visto. Vale. Fijaos que esto a veces nos da como miedo, ¿no? Nos infunde temor. ¿Por qué? Porque interpretamos este ver de Dios desde fuera. Esta es otra cosa que a mí me ha dado luz, ¿no? Es decir, este ser visto acentúa una perspectiva externa. Eso, vivir, hacer, es ser visto. Desde fuera, lo que percibimos es juicio, control, dominación y condena. Pero Jesús habla de una mirada desde dentro. Dios que ve en lo secreto, en lo que nadie ve, donde has cerrado la puerta. Esto es muy importante, porque solo quien se siente mirado desde dentro, conocido desde el propio corazón, en la propia verdad, y la verdad es nuestra pobreza, nuestro drama, la fragilidad, la torpeza, los deseos, eso que a veces no conseguimos expresar fuera, pero que es nuestra verdad. Cuando nos sentimos mirados desde dentro, nos sentimos mirados con amor. Desde el perdón. Porque quien conoce desde dentro, comprende.
Quien conoce desde dentro ama. Por eso, quien conoce puede disculpar, siempre. Por eso las madres pueden disculpar. No, es que tú no sabes, dicen siempre. ¿Pero por qué? No, es que tú no sabes por qué. Cuando conocemos desde dentro, cuando amamos desde dentro a alguien, sabemos su verdad, lo que él quiere de verdad, sus heridas, por qué no puede, por qué no puede. Entonces surge la comprensión, el perdón, la misericordia. Nos sentimos amados de verdad. Y esa es la mirada de la que Jesús habla. Tu Padre que te ve desde dentro. La mirada de Dios de la que Jesús habla no es constreñimiento ni juicio, no es espionaje, no es 1984, el Gran Hermano, no. Es el Dios que ve en lo más recóndito del corazón, aquello que tú no dices, intentas y no logras explicar, incluso aquello que ni siquiera tú sabes. Por ello, esta mirada de la que habla Jesús es una mirada que ofrece cobijo y que supera la soledad existencial, que al fin y al cabo yo pienso que es lo que más nos duele. Hay un interior nuestro que nosotros queremos exponer, intentamos darlo, pero no podemos. Este estar solo ante nosotros mismos queda cubierto, cobijado por la mirada del Padre. Es el tú definitivo del amor que libera y ofrece esperanza. Y fijaos, solo así tiene sentido también la última frase. Tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. No porque eres muy guay, porque eres muy bueno, no. Es la mirada del asilo, donde uno ha encontrado ya la patria. Es que esta propia mirada ya es la recompensa. En realidad, solo cuando vivimos esta experiencia, logramos aquello que buscábamos de forma infructuosa en la actitud primera que Jesús critica, que es buscar un reconocimiento, alguien que nos quiera, que nos diga bien, ¿no? Porque es lo que hacemos cuando nos exhibimos. Alguien que nos diga, oye, qué bien, ¿eh? Y Jesús dice, tontos, si así no lo conseguís. Entra en tu cuarto. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Las otras recompensas no valen nada. Vale. Os he hecho dos preguntas sobre cuál es tu cuarto, ¿no? Tu secreto y cuál es tu identidad allí, cómo tú te descubres allí. Pero quiero añadir otra pregunta más, ¿no? O otras dos. Dos más. Una respecto a lo primero que he hablado. ¿Es importante para ti la oración? ¿Es importante para ti la oración? Y la última es, ¿cuál es la mirada de Dios que experimentas en tu vida cotidiana? ¿La externa o la interna? Sí, ¿cuál es la mirada de Dios, Padre, que experimentas en la vida cotidiana, por la que te manejas, ¿no? Por la que vives? ¿Por la externa o la interna? ¿Por la del juicio o por la del amor incondicional? Entonces son estas 4 preguntas sobre la importancia de la oración, cuál es mi secreto, mi espacio interior. Allí descubro mi identidad y
en lo cotidiano es muy importante, ¿no? Porque luego hay que aterrizar en la vida. ¿Cómo yo me muevo? ¿Por cumplir? ¿Por una mirada externa que me va a juzgar? ¿O vivo libre desde la condición de hijo, que se siente amado incondicionalmente? Quien no tenga esto, pues lo puede coger, que hay aquí en la mesa. Ahora, pues bien, muy bien. Ahora a las 10:30 hay reflexión personal y dentro de una hora tenemos el café, que lo vamos a tener abajo, ¿vale? En el comedor. Mirad, vamos a aprovechar, porque todos estamos muy necesitados, ¿no? de parar en la vida, de dar espacio a Dios. Vamos a aprovechar a entrar en nuestro secreto, en nuestro cuarto. Así que yo creo que sería bueno en estos tiempos de oración que tenemos, y para que luego el diálogo también pues sea rico, los aprovechemos de verdad. Luego ya nos saludamos incluso más despacio, pero ahora dedicarle este tiempo a hacer un espacio de silencio importante. Y también os recuerdo pues que está aquí el Padre Gonzalo, que si alguien quiere confesar o en este tiempo de Cuaresma, pues también con él, o si alguien necesita